Hola amigas y amigos del Portal del Villegas, espero que estén pasando unos días tranquilos y agradables en su casa o en algún balneario donde sea que estén. Y ayer nos atrasamos un poquito en la salida del programa por un tema técnico, ¿no? Meter las imágenes que les mostré de este ovni captado en Turquía. Y antes de entrar en materia, les recuerdo que si ustedes quieren ver este programa en pantalla ancha, en un televisor, está disponible el canal cable 31 de Manquehue Telefónica del Sur, todos los días, de lunes a viernes, a las 8:30 de la noche, se emite la edición del día de este programa. Les recuerdo también que si ustedes van al portal elvillegas.cl a ver el material, a encontrar ahí el enlace a YouTube o verlo directamente en el primer recuadro de la página, recuerden que ahí se van a topar además con un montón de otro material que estamos produciendo. Hay audios sobre varios temas, bastantes temas ya. Y hay textos míos, hay textos de invitados, están las anteriores emisiones de conversaciones los días sábados. Hay un montón de cosas que les pueden interesar si no han entrado directamente al sitio. Y dicho eso, entramos en materia. Vamos a ser un poquito más internacionales ahora porque no ha pasado mucho en Chile. He estado revisando la prensa ahora en la mañana y no hay grandes cosas. Y lo cual siempre es una buena noticia. No news, good news, dicen los gringos. Este martes me parece que esta semana que viene es las elecciones de la Cámara Baja en Estados Unidos, que como les contaba se van a librar en un contexto de polarización como no se veía hacía mucho tiempo, como no se veía desde los años de la guerra de Vietnam, que se nos han olvidado, que fueron realmente dividieron la sociedad norteamericana de una forma muy brutal. Uno se le ha olvidado si es que vivió en esos años o no supo si es que no vivió, pero fue tremendo. En el intertanto, probablemente después de las elecciones, porque todavía están a mucha distancia, va a llegar esta columna de personas que intentan entrar a Estados Unidos, que partieron en El Salvador. Se ha hablado de distintos números de gente. En un momento dado iban como 15.000 personas, pero obviamente que a medida que marchan, algunos se van bajando de la marcha, porque se cansan o porque deciden quedarse en otro lugar, se enferman, lo que sea. En este momento entiendo que son como 3.000 o 4.000 personas. ¿Cómo se organizaron? ¿Cómo se financian? ¿Cómo obtienen alimento? Esa es una historia que no sabemos en detalle. Según el gobierno norteamericano, según Trump, esto está organizado con el afán precisamente de crear este problema. En fin, hay muchas versiones sobre la composición de esa columna. Trump insiste en que viene gente mala adentro y probablemente hay algunos, sin duda. La mayor parte creo que no. Es cuestión de ver las imágenes y uno ve familias completas. Pero el hecho es que Trump decidió que no va a dejar pasar a esta gente. Y para estos efectos está desplegando un número, no solo toda la policía fronteriza, los sheriffs locales y todas esas cosas, sino que además alrededor de 5.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, ni siquiera la Guardia Nacional, de las Fuerzas Armadas. Y ayer dijo algo bastante serio, dijo que si estas tropas son atacadas, aunque sea a piedrazo, las tropas podrán responder con fuego, con fuerza letal, con sus armas de servicio. Estas cosas no se sabe cómo van a terminar. En Israel, mientras tanto, ustedes saben que ellos tienen un problema permanente por un lado, por gente que entra con el afán de generar un ataque. Por otro lado, aunque haya gente que no quiere generar un ataque, sí quieren entrar en masa de vuelta a lo que consideran sus territorios. Y están presionando permanentemente en la frontera. Se juntan ahí miles de personas, elevan, es una forma nueva de guerra que inventaron, elevan unas cometas, unos volantines podríamos decir,
con sustancias combustibles y en llamas que eventualmente caen en territorio israelita y han provocado un montón de incendios y pérdidas de cosecha, árboles, y en otras oportunidades han puesto explosivos en las alambradas, en la división para poder entrar. Y en medio de todo esto ya llevan 200 muertos los palestinos. 200 muertos, porque se les dispara. Se les dispara, bueno, entre otras razones porque se supone que un país existe en la medida que tiene control sobre su propio territorio y que por lo tanto un país no puede permitir que simplemente porque así lo desean entren ilegalmente sin pasar por policía, sin pedir permiso, sin ser turista, nada. Simplemente porque quieren pasar la frontera, no puede permitir que eso lo hagan miles de personas. Si lo permitieran una vez, ahora vuelvo a Estados Unidos, si lo permitieran una vez, ¿cómo lo detienen después? El país se le va de las manos. Entonces Trump manda estas tropas y ahí la pregunta es ¿qué va a ocurrir cuando aunque sea uno de los miembros de esa marcha, quizás incluso un activista que desea precisamente crear una situación extrema, arroje una piedra? Y entonces soldados que quizás no tienen mucha experiencia, o sea, no tienen ninguna en este tipo de situaciones, los soldados no son entrenados para ser de policías. Entonces la distancia que media entre los estímulos que reciben y el apretar el gatillo es mucho más pequeña que en un policía que está entrenado para resistir los insultos, los asedios y ocupar otros procedimientos intermedios no letales. El escudo, los gases, el bastón, no es el caso de los soldados. Entonces podemos prever que si esta marcha llega en masa e intentan pasar, vamos a tener una situación muy delicada ahí. Ojalá no se produzca. Los antecedentes que tenemos de situaciones más o menos similares en Europa, en Hungría, por ejemplo, antes que ellos ya establecieran una muralla impasable de alambrada, soldados, pero al principio, cuando estaban estas masas de gente de Medio Oriente yendo a Europa, se produjeron situaciones bastante complicadas, justamente en las barreras, cuando la policía, que son siempre un puñado de personas, eran simplemente arrollados por una masa de miles, donde van además niños y mujeres, entonces a los policías se les hace bastante más difícil tomar acción y eran sobrepasados. Hay un potencial de violencia y de tragedia, diría yo, en estas situaciones masivas, tremendo, y claro, vamos a ver qué ocurre. Yo espero que no ocurra absolutamente nada, pero no enterremos la cabeza en la arena. Están todas las condiciones para que tengamos una situación trágica. En una semana y media más, lo que se demoren en llegar, creo que están a unos 900 kilómetros de distancia todavía y van caminando. Algunas señoras o personas las llevan en bus, un trayecto, pero la marcha, la columna como tal, se va a tomar su tiempo. Y antes de seguir adelante, una noticia un poco triste, les quiero comunicar el sensible fallecimiento de una de las botellas que ustedes solían ver acá. El deceso se produjo anoche a la hora de comida, pero todavía me quedan para mostrarles. Sí. Esta, por ejemplo, este es otro producto del vino personalizado, esta viña que les diseña las botellas como usted quiera, con la etiqueta, con el nombre, con el texto, con el dibujo que a usted se le dé la real gana. Y esta es una de los productos alternativos que ofrecen la misma botella con el mismo vino de gran calidad, que es motivo de un reportaje, como les he contado, del History Channel, me parece que es uno de estos canales que hacen reportajes en el mundo, y viene así con este sistema para que usted se entretenga encontrando la manera, que yo todavía no encuentro, por supuesto, porque mi torpeza en cosas manuales es total y espaciales, la manera de abrir esta especie de puzzle de madera. Pero finalmente, si usted ya se cabrea y se quiere mandar un pencazo, haga como Alejandro Magno y corte simplemente el cordel y se acabó la historia. Pero es entretenido intentar desarmarlo, y el vino es muy bueno. A mi izquierda
están los datos del vino personalizado de esta empresa, de esta pequeña empresa familiar, una de las muchísimas viñas pequeñas que en este caso ha acertado con un vino realmente excepcional, con esta oferta del diseño y con todas estas gracias que les han llevado a ser objeto de este reportaje internacional que sale el próximo año, a mediados de año me parece. Y usted ordena, le va a llegar a la dirección que usted da, con un muy pequeño recargo, y va a tener la oportunidad de probar un vino distinto, un vino, yo no sé, no soy enólogo. Ayer asesiné una de las botellas y antes había asesinado otra, pero ¿cómo les explico? Es rico, simplemente. Es que dejémoslo ahí. Y otra cosa importante que no les había dicho antes, pero que me están comunicando. Esta es una viña pequeña, lo cual significa que su producción es pequeña, es limitada. Y precisamente porque están teniendo muchos llamados para obtener este vino, el stock se está acabando. El vino no se puede fabricar así a la orden del cliente. El vino que se produjo está ahí y llega un momento en que se acaba y hay que esperar la otra cosecha, la otra producción. Así es que vayan poniéndose las pilas, amigos, y llamando, poniéndose en contacto con el vino personalizado. Ahorita mismo, pues hombre, por favorcito. Y ahora voy a entrar a otro tema que realmente es sumamente importante, porque a mi juicio es un aviso, un pródromo de lo que se viene a nivel planetario en los próximos años con gran velocidad. Pero antes un poco de historia, para que vean ustedes cómo se equivocan incluso las personas que debieran equivocarse menos, porque están en puestos de gran importancia y tienen toda la información del mundo. Me refiero aquí a Clinton. Cuando Clinton, y ustedes lo pueden ver en YouTube, firmó ese tratado comercial con China hace unos 20 años, ya debe ser, cuando gobernaba Clinton, ese tratado que terminó produciendo una situación de total desequilibrio entre de comercio, porque el déficit de Estados Unidos respecto a China es fabuloso. O sea, los chinos le venden mucho más de lo que le compran a los norteamericanos. A eso se reduce. Pero en el discurso que hizo con mucha complacencia, Clinton dijo que ese tratado iba a ser beneficioso para todas las partes y que incluso iba a ayudar, no me acuerdo las palabras exactas, pero como quien dice, a liberar más, a democratizar más la sociedad china. Nada de eso ocurrió, por supuesto. Hay más. El mismo Clinton, que parece que tiene cierta proclividad a meter las patas, años después, cuando ya estaba desarrollándose a toda velocidad la Internet, hablando de eso, dijo que la Internet era una gran herramienta de liberación, de darle potencia, empoderar a los individuos, hacer más difícil la subsistencia de los regímenes dictatoriales, porque en cualquier momento cualquier persona, en forma anónima, y con gran velocidad se pueden poner en contacto con otros, generar opinión pública, etcétera, un montón de cosas. Se equivocó también. El sistema más poderoso, más eficiente, que se ha inventado en toda la historia humana para controlar a los ciudadanos es el Internet. Gracias a las nuevas tecnologías que se están desarrollando para usar la Internet precisamente, no solo para tener una idea general, como la que dan las encuestas acerca del estado de ánimo general de una colectividad, sino que para saber en qué anda cada individuo, uno por uno. Y el que más ha desarrollado esta tecnología, ustedes ya estarán adivinando, es China. Ese país que según Clinton iba cascándose la libertad y la democratización debido al comercio internacional, y supongo que también podría haber agregado que gracias al Internet. China está ya exportando tecnología de software para generar sistemas de control de la Internet dentro del territorio, dentro del área de un país. Ha estado exportando a África, ha estado exportando a países del Medio Oriente esta tecnología, y en China las cosas han llegado a un extremo, que usted no puede mover un dedo sin que el gran hermano, como en esa novela de George Orwell, no lo sepa. Creo que les he contado que prácticamente todas las operaciones comerciales en China se realizan por vía electrónica, ya sea con una tarjetita o poniendo el iPhone frente a un lector. Y gracias a ese mecanismo, a su vez, porque esa información llega a una base central de datos, esa base central sabe exactamente cada
acto comercial que está llevando a cabo cada ciudadano chino. Agreguen eso ustedes millones de cámaras. Si ustedes quieren tener una idea, ahora volviendo a Occidente, de lo que significa esto en términos de conocimiento de las autoridades de los actos de cada individuo, yo les puedo recomendar un par de series británicas. Una se llama Line of Duty, la otra creo que se llama The Bodyguard. Esta última es bastante mala, pero sirve para lo mismo. Para que ustedes se den cuenta a qué perfección ha llegado la técnica forense, en términos policiales, alimentándose de estos medios de control y supervisión de la conducta de los ciudadanos. En Inglaterra, por ejemplo, y especialmente en Londres, hay cámaras que cubren prácticamente cada metro cuadrado de la ciudad. Cada movimiento de cada individuo, si llega usted a ser una persona de interés, como dicen la policía o como dirían los supervisores de estas agencias centrales de inteligencia, cada persona de interés puede ser seguida desde que sale de su casa hasta que llega a su oficina. Se le puede seguir cada movimiento con las cámaras que lo han ido captando y que ellos recogen esa información. Cada movimiento que usted lleve a cabo con su teléfono celular permite saber exactamente en qué lugar físico usted se encuentra, por triangulación. Porque un celular de los modernos, incluso apagado, está emitiendo una señal que permite saber exactamente dónde está usted, cuáles han sido sus movimientos a lo largo del día. Agrega a eso algo que ya existía hace rato, el control de las bases de datos de sus operaciones bancarias, de sus viajes, de todo lo que tenga que ver con electrónica, cuántas veces y cuándo ha sacado plata el cajero automático, etcétera, etcétera, etcétera. Y agregue ahora las tecnologías que han desarrollado los chinos para controlar la Internet, o sea, el tráfico de Internet. Todo lo que usted dice, escribe o habla se registra. Y con unos software muy sofisticados que tienen capacidades no solo para identificar palabras así sueltas, sino que estructuras semánticas, es posible saber la postura ideológica suya, en qué anda usted, con quién se está metiendo, qué está haciendo de prohibido, que el día de mañana lo pueden usar contra usted para chantajearlo. Le pongo un ejemplo. Un personaje de gobierno o de un partido de oposición del gobierno se mete con una chiquilla por ahí. O sea, está cometiendo adulterio. Y lo van a detectar de inmediato. No van a hacer nada, no les interesa su vida privada hasta ese momento. Pero el día de mañana a lo mejor ese personaje de oposición es un individuo que es necesario controlarlo porque se está convirtiendo en peligroso, a lo mejor está armando una coalición. Y entonces en ese momento le hacen saber que se sabe de sus actos y lo extorsionan. En China, para seguir contándoles lo de China, las cosas han llegado al extremo que se han refundado una institución bastante antigua, que son los campos de concentración, que ahora llamados campos de reeducación, que fueron denunciados que existían en China. Los chinos, por supuesto, al principio son mentirosos profesionales, lo negaron, y ahora lo reconocen que existen, pero que son correctos, que están bien, sobre todo en una provincia de China donde había muchos musulmanes. Entonces, en función de que si hay muchos musulmanes pueden haber también muchos terroristas, se ha llevado a miles y miles y miles de personas de esa fe a campos de reeducación, donde les lavan el cerebro, de eso se trata. Y la justificación que dan las autoridades chinas es de que con eso ahora la gente en esa provincia puede circular tranquila por las calles, no porque hayan apresado a los terroristas, sino que porque están reeducando, lavándole el cerebro a los que quizás el día de mañana se podrían convertir en terroristas. En otras palabras, si ustedes han escuchado y han leído sobre esa expresión ya de mucha antigüedad, sobre los estados totalitarios, créanme que los estados totalitarios de hace 50 o 100 años son un juego de niños al lado de lo que se viene ahora, porque incluso los estados más totalitarios del pasado no tenían manera de realmente poder controlar individuo por individuo de esta forma. Por supuesto existían, por ejemplo, en la Unión Soviética, los comités de vigilancia del barrio, del edificio, la vieja intrusa que está
de vez en cuando informando a las autoridades sobre los movimientos del vecino al cuarto piso, existía siempre el soplón en la empresa, existían distintos medios, por supuesto, pero eso no es nada comparado con lo que hay ahora, donde se sabe en China y en otras partes todo lo que usted hace, a dónde salió, qué compró, qué piensa, con quién habló, qué escribió, qué es lo que está leyendo, qué sitios está visitando en internet. Está visitando muchos sitios occidentales, ya entra usted en una lista de sospechosos. Y entonces las cámaras van a empezar a enfocarlo cada vez que salga de su casa y van a seguir cada uno de sus movimientos. Esto es increíble, usted diría esto es imposible. No, las tecnologías modernas lo permiten. De forma que este instrumento de libertad y de potenciación de las capacidades ciudadanas se está convirtiendo, si es que ya no se convirtió, en el instrumento más poderoso de control ciudadano que jamás ha existido. Y los chinos, que es una sociedad totalitaria desde siempre, desde cientos de años atrás, cuando era el imperio chino, está exportando su producto, porque lo han desarrollado. Como están muy preocupados de controlar esas sociedades, siempre están preocupadas de controlar a todo el mundo, se han metido mucho talento, mucha energía, y están exportando su mercancía, están exportando el totalitarismo. Y yo les decía que esto es un pródromo, un aviso, un signo de lo que viene, porque todas las sociedades, en un grado mayor o menor, van a caer en las mismas prácticas por razones muy de fondo. La razón de fondo es que hoy en día las sociedades, precisamente porque son tan enormemente complejas, son por lo mismo enormemente frágiles, y por ser enormemente frágiles, cualquier individuo es capaz de infligir un daño enorme. Yo he puesto el ejemplo de lo que ocurría en épocas del pasado, cuando la sociedad era muy simple y la mayor parte de la gente trabajaba en el campo. Si alguna persona de esas que trabajaban en el campo se convertía en un disidente, digámoslo así, en un rebelde, en alguien que estaba cabreado que el señor feudal, por ejemplo, se hiciera de prácticamente todo su esfuerzo y a él lo dejara viviendo a medio morir saltándolo con apenas el mínimo absolutamente necesario para que pudiera seguir viviendo y trabajándole al señor feudal. Entonces, de vez en cuando en la Edad Media, en distintas partes de Europa, habían revueltas campesinas. En Francia las llamaban las jacqueries. Y en esa revuelta campesina, los campesinos de un determinado lugar quizás asesinaban al señor feudal, le quemaban el castillo, quemaban los documentos que señalaban sus deberes de vasallaje con el señor feudal. Pero eso no afectaba a toda la sociedad. Que usted queme una parcela no afecta el funcionamiento de la parcela del lado y la del lado y la del lado. Pero en una sociedad moderna, que un individuo enfurecido intervenga en un sistema computacional, que a su vez está conectado con otro sistema, que a su vez están conectados con procesos financieros, que a su vez están conectados con las operaciones que hacen o permiten el funcionamiento de empresas, que a su vez le dan trabajo a millones de personas. Bueno, la cascada es muy compleja, es infinita, y por lo tanto el daño que puede infligir prácticamente cualquier individuo es enorme. Y por lo tanto se ha ido suscitando de distintas maneras, con distintas expresiones, y en todas las sociedades del mundo, una necesidad cada vez mayor de control ciudadano. Entonces, en el mismo momento que se nos habla a nosotros, se nos cacarea la prédica de que los ciudadanos empoderados, que ahora los ciudadanos no aguantan cualquier cosa, que ahora la gente es más inteligente, que ahora cualquier persona puede reclamar. Sí, por un momento, estos instrumentos, la internet, el iPhone y todas estas cosas, por un momento, en su primera fase, han dado un poder extra a los ciudadanos. Pero eso es una ventanita que ya se está cerrando y le va a dar un poder mucho mayor todavía a las autoridades centrales. Lo que es en este momento todavía quizás, por ejemplo en países como el nuestro, un instrumento de potenciación de las capacidades personales. Pongamos por caso un tipo llamando a otros muchos. Oye, juntémonos en tal parte para hacer una protesta. Entonces, claro, en este momento es un factor de potenciación. Pero en unos años más, ese tipo va a estar hablando y ya se va a saber a quién habló, quiénes son los convocados, y antes que alcancen a salir de la casa para esa manifestación ya les está cayendo la policía encima. Así que nos cacarean de las libertades, del empoderamiento, y la verdad es que vamos
Todo lo contrario, vamos a sociedades cada vez más vigilantes de los ciudadanos con todas estas tecnologías y otras más que ni siquiera imaginamos que puedan ser. Yendo a Chile un poquito, o volviendo al país más bien dicho, ayer les hablaba de los despidos en Televisión Nacional y cuáles iban a ser los resultados, que los sindicatos iban a iban a hacer un caso de eso y todo lo demás, y por supuesto le achunté medio a medio. No era muy difícil, ¿eh? No es necesario ser Nostradamus para adivinar cosas que se repiten siempre. Y es efectivamente lo que ha ocurrido. Todos los sindicatos de Televisión Nacional hablan de los despidos masivos, y eso sí, a diferencia de otras declaraciones de este tipo que he escuchado a lo largo de mi ya más o menos larga vida, esta ha sido la más áspera. Los sindicatos de Televisión Nacional no se limitaron a decir que hay despidos masivos y decretar estado de alerta y las cosas de siempre. Han hablado de frentón de las docenas de malos ejecutivos que han pasado con más pena que gloria. Cosa nada rara porque Televisión Nacional se ha convertido como institución estatal en el fondo, que es en una bolsa de pituto. Y de la noche a la mañana gente que nunca ha sabido nada de televisión llegan a sentarse a cobrar sus enormes emolumentos. Entonces dicen docenas de malos ejecutivos que han pasado con más pena que gloria. Hablan de la falta de talento de los que no han sabido, digamos, hacer de Televisión Nacional un producto interesante y que sería en el fondo la causa de las pérdidas de rating y por lo tanto de publicidad. Poco talento o falta de talento de los ejecutivos. Después hablan de la ineptitud de los gerentes. Y a la pasadita recuerdan los contratos millonarios de estas personas. Es decir, aquí hay un ataque frontal, como yo nunca había visto, de fuerte, contra los mandamases de Televisión Nacional, contra los talentos o la falta de talento. Ahora, dicho sea de paso, estimado amigo, no nos engañemos. La falta de talento es un problema universal, no solo de Televisión Nacional, sino que de cualquier organización chilena que ustedes miren de cerca, o cualquier organización planetaria. Si el talento es por definición una de las mercancías más escasas del mundo. Yo conozco muy poca gente de Televisión Nacional. Conozco a Jaime Aguirre, el director. Él es un hombre de talento, por eso lo llevaron sabe mucho, tiene buen ojo, igual se puede equivocar de repente, pero en general es un muy buen ejecutivo y así es considerado por la industria. Pero muchos otros ejecutivos que conocí cuando yo trabajaba en televisión, me parecieron siempre una mata de rayán florido, para que quieren que les diga otra cosa. Todo muy estos tipos bolsoludos que andan siempre con esas telas españolas, con buenos ternos, buenos encachados, los tipos con unas oficinas llenas de cosas y 25 secretarias, y dándose muchas vueltas, muchas reuniones, muchas reuniones. Está el jefe, no, está en reunión, y unos pánfilos. Pero eso es un problema universal, no. En Televisión Nacional no veo por qué iba a ser distinto. Así que la falta de talento es casi una redundancia decirlo, pero de todas formas nunca antes se había dicho, y esto de la ineptitud de los gerentes y todo lo demás, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sí, no. Yo no creo que pase por ahí el tema de la televisión. La televisión es un producto de masas que no necesita tanto talento tampoco. O sea, ahí la Televisión Nacional o cualquier otro canal de Chile o del extranjero no son precisamente la NASA. Son una máquina de producir. Y para eso usted no necesita talento. Usted necesita gente más o menos que está en sintonía, porque son iguales, a la masa. Entonces, por ahí pasa la cosa. Pero fue novedoso. Y volviendo entonces a China, los chinos, aparte de estar vendiendo este producto que les decía, que lo han vendido en África, estos países que muchos de ellos no son un dechado de democracia, por supuesto. Los países árabes tampoco. Algunas de ellas son teocracias. Fuera de eso, los chinos se han dedicado a
a robar secretos industriales y militares norteamericanos, pero a todo cachete. Los rusos también, pero los chinos ya que llegaron a un grado increíble. Tienen ministerios completos de hackers, metiéndose en todos lados a ver qué pueden chorear. Recién ayer el Departamento de Justicia norteamericano inició una causa contra varios individuos chinos, causas que no van a llegar a ninguna parte porque esos individuos están en China, por robo de secretos industriales, por intentar robar, por tratar de comprar gente para que les pasaran datos. Y en el fondo estos otros aspectos de la guerra sin disparos todavía, que se está produciendo entre China y Estados Unidos, una guerra tecnológica. Los norteamericanos no quieren que China llegue a desarrollar una ventaja tecnológica y se convierta en lo que Estados Unidos es ahora, el lugar de donde nacen las nuevas iniciativas, las nuevas invenciones, productos originales, nuevas tecnologías. Y, por ejemplo, se han tomado medidas, ya las empresas norteamericanas no pueden venderle a empresas chinas elementos cruciales para la fabricación de circuitos electrónicos. Eso es un golpe tremendo para los chinos. Tantos años estuvieron robando secretos que ahora no tienen la capacidad para producirlos ellos mismos, parece. Hasta cierto punto, por supuesto. El día que se dediquen a eso lo van a hacer. Este es un país muy grande y tienen millones de científicos, ingenieros, claro que lo van a hacer. Pero en este momento tienen problemas. Entonces, esta es una guerra entre China y Estados Unidos que se está librando de todas las formas posibles, sin disparos todavía. Se está librando en el mar de la China, con aviones o barcos que se miran unos a otros y se provocan unos a otros. Se está librando en el plano comercial, con estas tasas impositivas extras a productos chinos y viceversa. Se está librando en el ámbito digital también, en el ámbito tecnológico, en todos los ámbitos. ¿En qué va a terminar esto? Bueno, si uno se guiara simplemente por las reglas de la historia, por los patrones históricos, diría yo, esto va a terminar en guerra. Pero por supuesto pueden haber nuevos desarrollos distintos debido a este hecho absolutamente nuevo en la historia humana, y es de que las partes disponen ahora de armamento de tal capacidad destructiva que no hay posibilidad de hacerse siquiera la ilusión de un éxito, que es la condición número uno de una guerra, creer que uno la puede ganar. Si uno está seguro que no, cambia el cuadro completamente. Por eso que no hubo guerra durante la llamada Guerra Fría, por eso que fue fría esa guerra y no caliente. Y con eso termino el programa de hoy. Agradezco a la gente que se ha inscrito en Patreon. Como creo que hemos advertido, estamos preparando material especial para las personas que se han suscrito, que no cuesta mucho suscribirse. Usted puede aportar, ¿a cuánto está el dólar? 700 pesos. 700 pesos mensuales. Y listo. Muchas gracias y espero que sigan teniendo un muy buen fin de semana. Santiago está como una taza de leche. Espero que Valparaíso, la ciudad que yo más amo, esté también en las mismas condiciones, y lo mismo digo para todas las demás ciudades de Chile. Hasta mañana.